¿Cómo es construir un proyecto dedicado a los niños, pero también a la salud? Bueno, está Siu aquí con nosotros para platicarnos esto y muchas cosas más, porque se me ocurren varias preguntas al respecto. ¿Cómo estás, Siu? Bien, bien, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Oye, creo que lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué dio origen a este proyecto? Bueno, después de 30 años de experiencia de nuestro laboratorio, nos dimos cuenta que había un sector que estábamos olvidando, que son los niños. De pronto obviamos que tienen que ir al mismo laboratorio que nosotros, al mismo hospital que nosotros, cuando ni siquiera van al mismo médico que un adulto, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de generar este tipo de espacio en el que se sintieran seguros y no tuvieran un horario específico en el que tuvieran que hacer esta toma de muestra de laboratorio, sino que tuvieran el tiempo de dibujar, entender el proceso, conocer a la flebotomista o tomadora de muestra y entendieran que no requiere de un horario específico y no requiere de un estrés exagerado. Entonces también debemos de tranquilizar a los papás para que entiendan lo que va a pasar, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de generar un espacio que fuera pacífico para ellos y en el que no se sintieran estresados, porque de por sí, pues que una aguja toque tu piel no es tan agradable. Sí, sí, para un adulto es retador. Imagínense ahora para las infancias. ¿Y qué medidas o qué elementos fue lo primero que pensaron para poder adecuar el espacio, las medidas, el personal y para atender a las infancias? Creo que podemos ver de manera muy descriptiva que el lugar no es blanco total como un hospital o no se siente un ambiente en el que no puedes jugar o divertirte. La idea es que avives imaginación, que no sea una experiencia traumática. Entonces lo primero considero que fue generar un espacio. Lo segundo, obviamente capacitar al personal que iba a atender a este tipo de pacientes y que también tuvieran este amor por los niños y que entendieran sus necesidades, ¿no? Porque de pronto no a todos nos gustan los niños y es difícil convivir con ellos y crear este ambiente de confianza. Y posterior a ello crear pues actividades lúdicas, dibujos, pues un ambiente agradable en el que pudieran estar sentaditos dibujando o jugando con los diferentes juguetes que se encuentran aquí en el laboratorio para que se tranquilicen en lo que les platicamos a los papás qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces es generar toda la experiencia para que sea lo menos traumática posible. Me gustó mucho que tocaste un punto importante, el personal, que finalmente es quien va a estar en contacto con las niñas y los niños para obtener las muestras o realizar otro tipo de procesos. ¿Cómo seleccionaron a las personas o cuáles son las características necesarias para esto que comentabas, ¿no? Interactuar con las infancias. Sí, lo increíble de tener más de 20 sucursales de laboratorio es que pues obviamente conocemos a cada uno de nuestros flebotomistas y también tenemos a supervisores de muestra que son personal aún más capacitado. Entonces de ahí seleccionamos a los que les agradan los niños, que están de acuerdo con tener otro tipo de capacitaciones como la toma de muestra difícil, que es diferente pues a la toma de muestra normal, y el estarse capacitando también requiere de que el personal lo desee hacer, ¿no? Entonces lo que realizamos fue una búsqueda del personal que considerábamos más capacitado, que tenía más ganas de atender a estos niños y que estaba de acuerdo con el proyecto, ¿no? Que estaban emocionados, y entonces pues esa fue la selección que tuvimos, de ahí la capacitación extra y enos aquí. Y enos aquí en un espacio como si estuviéramos en el mar, en la playa, ¿no? Debajo del océano. Es muy bonito. Creo que desde ahí, que fue lo que comentaste, es diferente la experiencia, ¿no? Sí, como adultos es complicado a veces enfrentarnos a los espacios blancos y además el miedo que algunas personas tienen a la sangre, las agujas, los procesos, los médicos, que también viene un poco como de educación, ¿no? Que te dicen, si te portas mal te voy a llevar al doctor. Entonces ahí ya empezamos a poner trabas, y este tipo de proyectos y de espacios hacen que todo sea más sencillo desde la infancia y bueno, repercutirá en la vida adulta, estoy segura que sí.
Sí, pues la idea es que también los papás entiendan el proceso, no se estresen y así logremos una toma adecuada en la que pues tanto el niño como los papás estén de acuerdo. ¿Y desde qué edad atienden a las infancias? Pues desde los recién nacidos, porque también realizamos los procedimientos normales como tamizaje y demás. Y llegamos obviamente hasta los 17 años. No significa que únicamente podemos tomarles estas muestras a niños, ¿no? Se pueden realizar obviamente muestras a adultos, pero pues obviamente el espacio y el material está dispuesto para niños y adolescentes. Entonces, de recién nacidos a 17 años más o menos, pero si viene una familia, a lo mejor. Claro, y todos aprovechan. quieren pasar de una vez, claro que sí. Y aparte es muchísimo más fácil esta parte en la que tu hijo ve que tú lo haces primero, ¿no? Y se da cuenta de que no pasa nada, de que no te están realizando un procedimiento horrible, ¿no? Obviamente mientras el papá no se ponga muy estresado, pero pues la idea es eso, crear un ambiente de paz en el que todos puedan venir al laboratorio, no como una experiencia traumática y de no quiero, sino como algo de, pues vamos, está bonito, podemos jugar, los niños están tranquilos en lo que yo me tomo mi muestra y después ellos pasan y no pasa nada. Eso me parece que le da un valor agregado a todo el proyecto, porque entonces, sí, o sea, no estamos segregando a la sociedad, ¿no? Estamos tratando de unificarla. Y en este sentido también, por ejemplo, hay algo bien padre en este laboratorio para niñas y niños, que es que también le dan atención a las infancias neurodivergentes. Eso es muy importante. Ya la doctora Shelham nos va a platicar un poquito más de eso, pero adelántanos tú. Claro, de pronto pensamos que todos los niños son iguales y también creo que afortunadamente en nuestra generación actualmente ya conocemos pues padecimientos como lo pueden ser el trastorno por déficit de atención o el autismo, que ha sido actualmente algo más sonado, ¿no? Entonces, la idea de generar también este espacio con profesionales capacitados es que si llega algún niño que no tiene, pues, que requiere de mayor atención que otros niños, porque tiene alguna condición que le dificulta el poder tal vez entender el proceso o que le hace tener aún más miedo que otros niños, vamos a tener la paciencia y tenemos el personal capacitado para que pueda, no es por hora, ¿no? Como de, tu cita era a las 7 y si no la tomaste a las 7 ya, bye, no. La idea es que tengan el tiempo que ellos requieran para confiar en la flebotomista, que se sientan seguros de lo que están haciendo y en el momento que ellos decidan proceder a la toma de muestra. Entonces, la idea es tenerles la paciencia que requieran y el personal capacitado para la condición que tengan. Un espacio abierto para, o sea, literalmente enfocado en atender a esta población que durante mucho tiempo, como se los comenté al principio, tenía que acudir a los mismos servicios que las y los adultocentristas completamente, y esto viene a marcarnos también una nueva pauta. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia, Siu? Pues increíble, porque la verdad es que de pronto al yo estar en este laboratorio me doy cuenta de que afortunadamente nuestros fundadores ven muchísimo más allá, ¿no? Desde que somos un laboratorio 100% mexicano que inició con una familia visionaria hasta este momento que me doy cuenta que no solo están enfocados en lo que ya conocen, ¿no? Sino en darse cuenta qué servicio nuevo requiere cada uno de nuestros pacientes y de acuerdo a eso adaptarse. Entonces yo más que feliz de formar parte de este proyecto y pues aquí estamos. Muy bien, vamos a conocer más entonces acerca de este proyecto. Gracias, Siu. Gracias a ti. ¿Qué tipo de pruebas se realizan en un laboratorio? Seguramente están pensando únicamente quizás en la extracción de sangre, pero aquí se hacen muchas otras cosas que, como vimos, están enfocadas en las infancias y en la atención pertinente hacia esta población. La doctora Shelha forma parte de este proyecto y nos va a explicar un poquito de todas las pruebas, o casi todas, que se realizan en este laboratorio. ¿Cómo estás, Shelha? Bien, Ale, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Cuéntanos qué es lo primero que se realiza aquí, como lo más común, lo que la gente más busca. Claro, mira, generalmente los padres de los pequeños, los pacientes, buscan pruebas como química sanguínea, que te revisa cómo está el azúcar en sangre, cómo están los riñones del pacientito, cómo están los riñones o el hígado del paciente. Eso es lo más común. Cómo están las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que nos llevan esto, nos protegen contra las infecciones, y eso es lo que hacemos generalmente. Pero aquí ya llevamos pruebas como de alto espectro, ¿no? Más elevadas. ¿Cómo cuáles? Mira,
Aquí podemos hacer pruebas de genotipado y pruebas de secuenciación genómica de nueva generación. ¿Qué es eso? Mira, ¿de qué va? Tú naces con ciertos orden en tu ADN, ¿no? Va la adenina, la timina, la guanina, ¿no? Yo sé que le suena como raro, pero son los nucleótidos que todos tenemos en nuestro genoma, en nuestro ADN. Y con eso nacemos, con eso no pedimos nacer. Papá y mamá nos lo pasaron. Y en esas secuencias quizá una no lleva el espacio que debería, o no está, o está de más. Y entonces se presentan patologías como riesgos para diabetes, riesgos para hipertensión, riesgos para demencias como Alzheimer, para Parkinson. En pequeñines nos enfocamos en el autismo, en la neurodivergencia, que es lo que comúnmente conocen como, ay, el niño tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? Y lo diagnostica cualquiera, casi, ¿no? Entonces, eso es neurodivergencia, lo que podemos ver, y eso se puede ver a nivel genético. Claro, y esas pruebas se pueden realizar aquí de una manera amigable, amable con las infancias y que además representan pues un factor importante en el resto de la vida de las personas que se las realizan, ¿no? O sea, da la posibilidad a las familias de tomar acción, de atender, de cambiar hábitos, o sea, me parece extraordinario. Claro que sí, porque de hecho tenemos pruebas que son incluso prenatales no invasivas, que es en la sangre de la mamá. La mamá embarazada acude a sus 10 semanas y se le toma una muestra. Ese ADN del bebé circula en la sangre de la mamá, ese ADN placentario. Y entonces nosotros vemos al bebé desde la genética, desde su genética. Sí, desde bebé podemos hacerlo y son diagnósticos prenatales no invasivos. Y todo esto es tan solo una parte de lo que se hace aquí en el laboratorio. El espacio en el que nos encontramos ahorita, por ejemplo, nos remite como a una nave espacial, como a un lugar distinto. Está diseñado para que así sea y las niñas y los niños ingresen a tomar otro tipo de pruebas de una manera incluso divertida. Claro que sí. Porque de hecho es como un estigma que tienen los niños, que incluso los papás a veces fomentamos de, ay, es que si no te comes el brócoli te voy a llevar al médico. Y dices, pero oye, no es mal ir al médico. Y este lugar justo está adaptado a los niños que llegan y dicen, oye, parece divertido, esto parece una nave espacial, ¿no? Están los consultorios, esta parte del resonador, ¿no? Donde se hacen estudios de gabinete de imagenología para ver los tejidos del pequeño, ¿no? Especialmente pues el cerebro, algunos tejidos abdominales, entre otros. Mencionaste ahorita unas pruebas muy específicas que son imagenología. Eso también forma parte de lo que se realiza en el laboratorio. Claro que sí. ¿Con qué equipos cuentan? ¿Cómo son estas pruebas? Bueno, estas pruebas seguro como adultos las conocemos mucho porque son pruebas de resonancia magnética. O sea, que te ponen como en una cámara. Como en una caja, como en un tubo, y uno como adulto, digo, me ha pasado, me he hecho algunas y te quedas ahí, te da como una especie de encerramiento, de claustrofobia feo, ¿no? Y el niño pues no deja de ser un humano, una persona que siente, es un ser sintiente. Entonces en esta parte de aquí tenemos el resonador en donde el niño lo entra, pero es una nave espacial. Entonces él voltea a ver el cielo y ve como el planeta Tierra, o sea, es divertido. Me parece que hasta para un adulto es divertido y no deberíamos de hacerlo tan sistematizado como en todos lados lo tenemos, ¿no? Aquí es diferente, pero eso es lo que ve. Claro, incluso, por ejemplo, hay algunas pruebas que las máquinas, no sé si es porque son muy antiguas o qué, pero emiten sonidos que también alteran a los pacientes adultos. Ahora imagínense a las pequeñas y los pequeños. Claro, de hecho se les cubren sus oídos o sea, se les puede poner algún tipo de ruido blanco, imágenes que los tranquilizan y no es como normalmente de, a ver, pásese, tiene media hora, siéntese, acuéstese, lo vamos a atender y el niño ahí llorando que no quiere. Pues claro, es un miedo inminente a una prueba de esas. Aquí minimizamos mucho eso. Atendemos al paciente hasta que el paciente esté listo. Shelhay, tú como médico, como doctora, ¿cómo consideras que este tipo de atención revoluciona la medicina? Digo revoluciona porque a mí me parece muy novedoso.
Claro, pues es que es a donde tiene que apuntar la medicina, a la medicina personalizada, a no generalizar y globalizar a todos y decir, pues es que tú cabes adentro de esta campana y te debemos de tratar igual. No es así. Los niños son un grupo etario que requiere atención específica, al igual que la gente que es mayor de edad, al igual que los adultos, pero cada uno somos nuestro 100%. Entonces ahí radica este tipo de atenciones, así como la medicina genética, que es especial para ti. Tú tienes un genoma que se parece mucho al mío, 99.5%, pero el otro 0.3% y todas las variantes, eso no, ese te hace única a ti, y eso es lo que me identifica como Shelja. Y con esa razón yo digo, claro, los niños y cada grupo etario necesita una identificación espacial como esta, ¿no? O sea, hablando del espacio en sí, hablando del lugar en el que atendemos a los pacientes, cada uno necesita eso. El lenguaje también con el que nos referimos a eso. Claro, explicarle al niño con un dibujo, no decirle, mira, pásate, te vamos a picar y no te va a doler. No, pues el niño va a decir, me vas a picar, me va a doler. A diferencia de que si lo pones a dibujar o le dices, mira, a este osito le van a hacer esto, y el niño va a ir entendiendo. Y más si llega a un lugar en el que parece que va a jugar. Pues claro, es un niño, es normal en ellos, solo quieren explorar y experimentar. Claro, y además quiero decir que aunque pensamos que ya existían quizás grandes hospitales dedicados a la medicina pediátrica, es muy distinto el que todo esté acomodado para que los adultos estemos cómodos atendiendo a los niños, a que las y los niños estén realmente cómodos, tranquilos y sobre todo que comprendan lo que está sucediendo. Entonces, por eso y muchas otras cosas más, me parece fantástico lo que estamos conociendo el día de hoy. Muchas gracias, Shelja. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es tomar muestras de sangre y realizar otro tipo de estudios también en niñas y niños? Y Dania es flebotomista y nos va a explicar en qué consiste esta diferencia. ¿Cómo estás, Dania? Muchas gracias, bien. ¿Y tú? Qué bueno, muy contenta de que exista este espacio. La verdad me parece muy innovador. Sí, la verdad fue creado para, más que nada enfocado en niños. Esto pues obviamente para que ellos entren en una zona de confianza y nos dejen extraer la muestra sin que ellos tengan como la ansiedad o algún problema en que nosotros nos acerquemos a tomarle los estudios que el paciente requiere para un diagnóstico. ¿Tú has sido flebotomista también de adultos? Sí. ¿Y por qué decidiste pasarte a esta área de niños? Bueno, me ofrecieron este proyecto, me dijeron que era para niños, más que nada, pacientes que tengan algún problema neurológico y obviamente para cualquier tipo de paciente. Me gustó mucho la idea porque es un trato muy especializado, muy humanizado y más que nada es estar en contacto 100% con el paciente, entenderlo y ayudarlo para que este proceso que vamos a llevar a cabo él no lo vea como algo traumático, sino como una experiencia más, en donde cuando él tenga que regresar nuevamente, no diga no quiero porque me lastiman o porque me tratan o me tratan diferente o quieren que las cosas sean rápido, sino que sea todo lo contrario y que ellos vuelvan a querer regresar y que cuando el doctor les diga tienen que tomarse un estudio, ellos digan sí quiero. Claro, sí, no pasa nada, no me da miedo. Ajá, exacto. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuál es la diferencia entre adultos y niños para ti como flebotomista a la hora de tomar las muestras? Aquí la diferencia obviamente más que nada es el trato al paciente, porque en un adulto es más fácil explicarle el procedimiento, obviamente ya son un poquito más, son más conscientes y te ayudan. A diferencia de un niño, él obviamente desde que tú te acercas, él tiene mucho miedo porque obviamente no te conoce. Entonces el procedimiento cambia totalmente desde que tú llegas a querer tomarle la muestra, el material que se utiliza. Hay que explicarle tanto al pequeñito como al familiar qué es lo que se le va a realizar, qué tipo de material estamos utilizando, para qué sirve, y así ellos entren en una confianza y nos dejen poder obtener la muestra y hacer el procedimiento como se debe de hacer. Y me imagino que si de por sí es diferente entre adultos y niñas y niños,
cuando atiendes a pacientes neurodivergentes debe ser como una complejidad mayor, quizás por el movimiento, quizás, no sé, cuéntanos cómo es esa experiencia para ti. Bueno, sí es un poquito más complejo porque obviamente ya son pacientes que tienen algún tratamiento o incluso ya han sido multifuncionados en anteriores ocasiones, entonces es un poquito más difícil el acceso, pero igual buscamos la manera de encontrar un acceso ideal para que el paciente no tenga que sufrir como con más procedimientos adicionales. Bien, muchísimas gracias, Idania. No, gracias a ti. Oigan, todo lo que hemos visto el día de hoy está bien padre. Estoy segura que hasta las y los adultos ya queremos venir a tomarnos nuestras pruebas a este espacio diseñado, ya lo hemos platicado, para las niñas y los niños, pero que también está pensado para que todo mundo se sienta bienvenido, Siu, que es lo que nos decías tú al principio, ¿no? Tratar de que las familias en general, los grupos se sientan bienvenidos aquí y que podamos atender a la población. ¿Cómo has visto tú que reacciona la gente que ha venido? Lo más increíble es ver la alegría de los niños al ver el espacio, la curiosidad. Eso también para nosotros es muy importante porque al que más le tiene que interesar lo que le va a pasar, pues es al niño, el procedimiento que se le va a llevar a cabo. Entonces, para mí es una alegría ver cómo mamás y papás entran a este espacio y se sienten acogidos, se sienten humanizados, una medicina personalizada y humanizada, y que pueden llegar a un lugar en el que saben que no van con miedo de qué le van a hacer, sino van con las respuestas fijas de yo le voy a preguntar a la flebotomista qué va a suceder, me va a contestar con amabilidad y le va a tener el cariño y la paciencia a mi hijo o hija para que puedan realizar el procedimiento sin ningún problema. ¿Quiénes vienen a consulta, Siu? Obviamente, pues este laboratorio está dentro de una clínica pediátrica y pues evidentemente, afortunadamente, los pediatras que están aquí son muy capacitados y ellos nos mandan todo tipo de niños, ya sea, como bien mencionaba la doctora Shelja, para biometrías hemáticas y químicas sanguíneas que todo el mundo se realiza, como para ya otro tipo de diagnósticos genéticos relacionados sobre todo a problemas motores, neurológicos. Ahora que todo el mundo nos diagnosticamos TDA, el punto es tener un respaldo diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros como laboratorio damos ese respaldo de que el diagnóstico que está dando el pediatra está sustentado en esta información genética que yo le llamo nuestro instructivo, ¿no? Que nos dice cómo venimos de fábrica, ¿no? Entonces la idea es eso, que tengan esa seguridad de que si tienen alguna duda, por ejemplo, de sus resultados genéticos, está la doctora Shelja que les da esa asistencia y asesoría. Y si tienen algo como una biometría hemática, química sanguínea o simplemente traer su muestra de orina, pueden venir y sin ningún problema se les atiende y se les explica el procedimiento. Uh-huh. ¿Y de qué manera estamos tratando de sensibilizar? Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, estamos sensibilizándonos como población, pero me imagino que también al personal médico se les sensibiliza sobre este tema, sobre atender a las infancias. Justamente cuando presentamos este espacio, fue más que nada hacia pediatras, hacia médicos que pudieran entrar y redescubrir cómo es esta medicina personalizada y humanizada. Entonces, la idea era que conocieran el servicio, las instalaciones y que entendieran que el personal que aquí está capacitado no solamente en las habilidades para la toma de muestras, sino en la paciencia y en el justamente llevarse con estos niños para que entiendan el proceso y no haya ninguna prisa más que la de su salud y que entiendan que todo es en beneficio de ellos. Y además quiero puntualizar que estamos en el primer laboratorio en México enfocado en niñas y niños. Sí, es algo que la verdad me sorprendió muchísimo cuando empezamos a buscar cuál era nuestro factor diferenciador, qué podíamos hacer extra y demás, qué otros ejemplos había. Pues no encontramos como tal un laboratorio dedicado a niños, ¿no? Igual había ciertas instalaciones o ayudas en otros hospitales, pero no como tal algo tan enfocado a ellos en una toma de muestra, que es algo que pues se lleva hasta la adultez cuando nos da miedo las agujas, ¿no? Entonces esa fue la idea, no generar traumas, generar un ambiente cero hostil, y creo que hasta ahora lo estamos logrando y estamos muy felices con el resultado. Ay, me da mucha alegría escuchar eso. ¿Cómo pueden las personas ponerse en contacto con este espacio?
Justamente contamos con una página web en la que nos pueden encontrar y también conocer un poco de nuestros servicios, que es lapi.com.mx/LapiKids, en donde pueden encontrar esta información tanto de la ubicación como del teléfono, como el correo de la doctora Shelja en caso de que tengan alguna duda de nuestros exámenes genéticos, ¿no? Entonces ahí pueden informarse de todo lo que deseen y también pues es un espacio abierto de comunicación entre el laboratorio, los pacientes, los pediatras, entonces pues ahí estamos para lo que requieran. También está ubicado como bastante céntrico en la ciudad, entonces es un lugar de fácil acceso, eso también está muy padre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir a conocer nuestro lugar.